Vaya par de días que algunas de las empresas tecnológicas han estado teniendo. El día de ayer Amazon caía 8% antes de subir más de 11% tras el cierre del mercado. Snapchat también había caído más de 20% antes de subir hasta 62% después del cierre del mercado. PayPal, por el otro lado, cayó 30% en un par de días y Facebook, o Meta, cayó 26%, representando una pérdida de valor de 251 mil millones de dólares, la pérdida de valor más grande en la historia. Ante esta volatilidad y sobre todo por las caídas, podríamos preguntarnos si no es un buen momento de invertir en estas empresas que acaban de perder 25 o 30% de su valor. Vamos justamente en este video a hablar sobre esta posibilidad. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, prevención para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre esa posibilidad de que invertir en estas empresas como Facebook o PayPal que de pronto caen un porcentaje tremendo es una buena idea. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos a hablar brevemente sobre las razones detrás de estas caídas o de estos movimientos tan bruscos que acabamos de ver en algunas empresas. Y a grandes rasgos es simplemente porque estas empresas acaban de presentar sus reportes trimestrales correspondientes al último trimestre de 2021. Estos reportes trimestrales que las empresas públicas, es decir, aquellas que están listadas en bolsa, tienen que presentar cada trimestre a sus inversionistas. Entonces, por un lado, vimos a Amazon reportar ganancias superiores a las esperadas en sus servicios de computación en la nube, por ahí también algunas ganancias tras sus inversiones en Rivian, una empresa de autos eléctricos. Vimos a Snapchat por primera vez reportar ganancias trimestrales, primera vez en su historia. Pero también por el otro lado vimos a PayPal reportar un crecimiento de usuarios menor a los esperados, ganancias menores a las esperadas, y a Facebook también reportar ganancias menores a las esperadas. El primer trimestre que reporta en el que pierde usuarios, el primer trimestre en la historia que Facebook pierde usuarios. Y bueno, una disminución en sus ingresos por anuncios que Facebook le está echando la culpa a Apple por su reciente cambio en políticas de privacidad en los dispositivos iOS. Entonces, pues sí, a grandes rasgos, estos movimientos tan adversos que de pronto podríamos ver suelen tener su razón de ser en estos reportes trimestrales cuando empiezan a haber discrepancias en lo esperado anteriormente por los inversionistas y lo que las empresas en realidad están reportando, que a veces estos cambios son minúsculos, como que una diferencia de 0.9% de las ganancias esperadas contra las ganancias reales, pero esto suele tener un impacto que, como acabamos de ver con Facebook, llega a generar pérdidas de miles y miles de millones de dólares, al menos momentáneamente. Pero bueno, a raíz de esto, sobre todo caídas importantes, justamente nos podríamos imaginar que son una buena oportunidad de inversión, ¿no? Hasta suena lógico. Si acaba de caer una empresa 30 o 25%, quizás nuestro cerebro nos empieza a decir que debería de en algún momento recuperar ese valor. ¿Por qué es que pensamos esto? Bueno, precisamente por eso, porque creemos que va a regresar al precio anterior, antes de esa caída. ¿Por qué pensamos esto? Porque resulta que nuestro cerebro es víctima de algo denominado sesgo de anclaje o parcialidad a un ancla, que tiene un término medio extraño, pero a lo que se refiere es que nuestro cerebro tiende a anclarse a un primer número que puede escuchar. Por ejemplo, hace unos años un grupo de psicólogos realizó un estudio con compradores en un supermercado en el que crearon un gran descuento en latas de sopa. Este descuento, digamos que era de 50%, no recuerdo exactamente, pero era un gran descuento. Al ver este descuento, el primer grupo en el que se realizó el estudio compró 3 latas de sopa, aprovechando este 50% de descuento. Sin embargo, a un segundo grupo no solo se le ofreció el mismo 50% de descuento, sino que también se les dijo que estaba limitado a 11 latas de sopa. Ese 11
se volvió el ancla dentro del cerebro de este segundo grupo de personas, resultando en que este segundo grupo en promedio compró 7 latas de sopa. Primer grupo, sin ningún ancla, compró 3. Segundo grupo, con un ancla hasta el 11, compró 7 latas de sopa. Esto, cuando somos inversionistas, justamente nos hace ver el ancla del precio de Facebook es ese precio anterior a la caída, ¿no? Entonces, en algún punto debe de regresar a ese precio. Y si a esta ancla le añadimos el FOMO, este miedo de perdernos de una oportunidad, porque nuestro cerebro nos está diciendo que va a regresar a ese precio anterior, pues al mismo tiempo también nos va a decir que más nos vale apurarnos a aprovechar esta oportunidad antes de que Facebook o PayPal o cualquier empresa que en algún momento sufra de esta caída regrese a ese precio anterior, a esa ancla, que por supuesto no necesariamente va a suceder así. Entonces, deberíamos de invertir, deberíamos aprovechar estas oportunidades, como quizás ya te vas imaginando la respuesta cuando hablamos de esta ancla, cuando hablamos del FOMO. La respuesta es no, no, definitivamente no. No debemos de permitir que nuestra avaricia nos lleve a tomar una decisión apresurada. Solo para darnos una idea, considera que estas caídas van a requerir de subidas muchísimo más importantes. Es algo que nuestro cerebro no entiende inicialmente tan fácil, porque si vemos que Facebook cae 25%, quizás inicialmente nuestro cerebro piensa, ok, solo tiene que volver a crecer 25%, pero esto no es cierto. Si hay una caída en el valor de 25%, tendría que haber un crecimiento de 33% solamente para regresar al precio anterior. Esto inicialmente no suena lógico, no suena a algo que nuestro cerebro entienda inicialmente de nuevo, pero es la verdad. Considera que si de 100 cae el valor a 75, es una pérdida de 25%. Pero para crecer de 75 a 100, tiene que haber un crecimiento de 33.3%. Es decir, un tercio del 75, 25 más 75, 100. En matemáticas, pero precisamente una caída de 50% requiere de un crecimiento de 100%. Ya esto quizás nos empiece a tomar una perspectiva diferente de que estas cantidades de crecimiento necesarias para regresar al punto anterior son superiores a lo que inicialmente de nuevo nuestro cerebro nos quiera hacer pensar. Entonces, ante estas oportunidades hay que mantener la calma. Tal como permitir que el miedo nos haga tomar decisiones es negativo, así también es negativo permitir que la avaricia nos haga tomar decisiones. Estamos permitiendo a nuestras emociones, a hechos aislados, dictar la forma en que invertimos, y esto definitivamente es lo opuesto a lo que deberíamos de hacer. Ahora, un paréntesis que también es muy importante aquí. Si tú estás sintiendo ese FOMO tremendamente, ese miedo a perderte de una oportunidad y sientes una presión bastante grande, la recomendación es la contraria. Invierte en estas oportunidades un poco. Y por un poco me refiero 10% de la siguiente inversión que vas a hacer este mes. 1% quizás de todo tu portafolio. ¿Por qué? Porque resulta que también como inversionistas, como personas, podríamos sentir esa presión subir y subir. Y como una olla de presión, si esta presión se incrementa y no hay una válvula de escape, en algún punto va a explotar. Obviamente esto aplica solamente si de verdad sentimos esa presión de invertir en estas oportunidades. Porque podría resultar que si no tenemos esa válvula que permita que un poco de presión escape, en algún punto vamos a tomar una decisión aún más terrible y quizás vender todo nuestro plan de inversión para destinarlo a Facebook o para destinarlo a la siguiente empresa que tenga una caída importante como una oportunidad. Es entonces importante considerar también este aspecto de comportamiento, este aspecto psicológico al momento de tomar este tipo de decisiones, porque no somos
personas completamente racionales. Obviamente, por el hecho de ser humanos no somos 100% racionales, entonces es algo que puede empezar a tener un impacto en la forma en que invertimos. Pero también, para que esto no se vuelva costumbre y cada vez que sintamos estas cosas queramos modificar ligeramente nuestra inversión, hay que crear un plan y atenernos a él. Si nosotros empezamos a crear un plan de inversión, podemos empezar a entender la forma en que está estructurado nuestro portafolio y las razones por las que esa forma van a funcionar. Y de hecho, si un plan, como siempre lo recomiendo, es completamente diversificado y te está permitiendo invertir en prácticamente todo, en todo el mundo, también, incluso de esta forma podrías empezar a calmar ese miedo o esa presión que sientes de no estar invirtiendo, en este caso, por ejemplo, en Facebook. Porque si estás invirtiendo en el S&P 500, estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, resulta que ya una parte de tu inversión está en Facebook. Y quizás esto sea suficiente para calmar ese FOMO. Al mismo tiempo de que no te estás exponiendo completamente a los riesgos de una sola empresa. Y si Facebook sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo, es solamente una de tus muchas inversiones y el impacto en tus inversiones será menor. Pero también, si Facebook se recupera, habrás recibido parte de esos beneficios. Si tú en este momento aún no tienes un plan, mi curso de finanzas personales te puede ayudar a crearlo, a encontrar la forma en que tú deberías de invertir y muchísimas otras cosas más, porque también cubre cómo crear tu presupuesto, cómo pagar tus deudas, cómo generar nuevas fuentes de ingreso, cómo planear para tu retiro y varias otras cosas. En este momento mi curso tiene 20% de descuento en el enlace que está ahí abajo en la descripción utilizando el cupón YouTube, en caso de que necesites ayuda en este proceso de mejorar tus finanzas personales. Pero para cerrar ya este video, en resumen lo que tenemos que hacer es diversificar. Justamente este tipo de cosas nos puede empezar a ayudar a darnos cuenta de que exponernos a riesgos individuales puede no ser la mejor idea del mundo. Tan solo nota los años anteriores en los que invertir en empresas tecnológicas pareció una idea fenomenal. Justo al ver cómo se comporta un índice de empresas tecnológicas contra un índice más tradicional, nos podríamos preguntar si no mejor deberíamos estar invirtiendo en solo empresas tecnológicas. Pero exponernos a un solo sector nos expone a riesgos como los que estamos viendo estas semanas. El Nasdaq, por ejemplo, cayó más estrepitosamente que el S&P 500, que también cayó pero a menor medida. Y a pesar de que estas diferencias de porcentajes pueden sonarnos un poco vagas, un poco insignificantes, 1.5% contra 2.5%, cuando se convierten en pesos, cuando en lugar de perder 100,000 pesos perdemos 200,000 pesos, ya puede empezar a doler un poco más. Es importante entonces tratar de diversificar. La diversificación es rey. Intentar que ante esta volatilidad, pues nuestro portafolio tenga los menores movimientos posibles. Menores movimientos repentinos, menor miedo, más tiempo estamos invirtiendo. Más tiempo estamos invirtiendo, más aprovechamos el interés compuesto. Pero, en fin, espero que este video justamente te ayude a calmar tu mente, a decidir si tú deberías o no de invertir en estas oportunidades. Al final del día es completamente tu decisión, pero como siempre espero que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.